Seguimos en nuestra serie del Evangelio de Marcos. Todavía no terminamos el capítulo 1. Vamos así como bien al detalle. Y hoy día vamos a tener un sermón que también va a ser tal vez un poquito raro, ¿ya? Porque el texto es breve, pero hay tanto elemento cultural en el texto que hay que explicarlo bien para ver la profundidad de lo que está diciendo Marcos hoy día. Así que téngame un poquito de paciencia. Va a parecer que tal vez voy como explicando, aplicando, pero hay momentos en los que no lo pude evitar, ¿ya? Porque iba muy de la mano con lo que se estaba diciendo en el texto y era como dejarlo cortar la idea, no se podía. Pero igual tengo 3 aplicaciones al final, así que téngame paciencia, ¿ya? Y hoy día no prometo ser breve porque es que lo digo, no lo cumplo, así que ¿para qué les voy a mentir? Para iniciar, tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué conlleva seguir a Jesús? ¿Renunciar? ¿Tomar nuestra cruz? ¿Seguirlo a Él? ¿Arrepentimiento, como veíamos la semana pasada? ¿Dejarnos moldear? Vamos bien, ya, estamos bien, entonces. Comencemos entonces, ¿no? ¿Estamos bien? Comencemos, oremos. Buen Dios y Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra, mi Señor. Gracias, Dios Santo, porque eres tú quien nos habla, Señor, a través de ella. Dios mío, te pedimos, Señor, que seas tú moldeando nuestros corazones, que seas tú hablando a ellos, mi Señor. Que seas tú, Señor amado, atendiendo a nuestras necesidades o exhortándonos, Señor, en lo que cada uno de nosotros deba también crecer, Señor. Y por favor, Dios Santo, que el Espíritu Santo que habita dentro nuestro, tú mismo, Dios, en tercera persona, Espíritu Santo, que habita al interior nuestro, sea también ayudándonos a crecer conforme a la imagen de Cristo a través de la enseñanza de tu palabra. Dios mío, te pido hoy ser un instrumento en tus manos, que no sea yo, Señor, el centro de esto, ni que sea yo quien resalte, sino que seas tú y tu evangelio, mi Señor, el centro de esta predicación. Y Padre Celestial, que seas tú glorificado, tanto en el sermón como en nuestros corazones, al escuchar tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por poder estudiarla, por poder aprender de ella, Señor. Y te agradecemos también, porque si hoy estamos aquí reunidos es porque tú nos has traído, mi Señor. Te lo agradecemos todo esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos al texto, porque les dije que hoy día estaba más o menos denso. ¿Se acuerdan en qué quedó o en qué terminó el texto de la semana pasada? Quedamos en que Jesús, después de que había muerto Juan el Bautista, que estaba en el extremo sur de la nación, ahora se devuelve caminando hacia el extremo norte, a Galilea, y mientras va caminando, también nos dice el texto que él iba predicando o anunciando el evangelio del reino de Dios. ¿Cierto? Ya, ahora llegamos al versículo 16. Llegamos al versículo 16 y Marcos le da continuidad a lo que venía diciendo. Y ahora nos dice, si nos había anunciado que Jesús venía caminando hacia Galilea, ahora nos dice, mientras caminaba junto al mar de Galilea. ¿Ya? El mar de Galilea en verdad es una especie de laguna que igual es grande, 12 kilómetros por 20 kilómetros, es un lugar cototo. ¿Ya? José fue un historiador casi contemporáneo a Jesús. Dice que cuando los romanos vienen a invadir Palestina y ya tomar control total de ella, ellos en ese momento ocupan aproximadamente, o se apropian aproximadamente de 250 barcos pesqueros que habían en ese momento en el mar de Galilea. Hay otros registros que dicen que podría haber hasta 300 barcas en el mar de Galilea. Entonces era un lugar que igual era muy próspero, muy productivo, y no era que hubiera 1 o 2 botecitos y que Jesús va pasando y como que ya están estos 2 botes, les voy a hablar a ellos. Era que había mucha gente, había mucho barco, había mucha persona en ese lugar. Jesús le habla específicamente a quienes Él quiere hablarles en ese lugar. ¿Ya? Pero ojo con esto. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús era un rabí o un rabino peripatético. ¿Ubican ese término? ¿No? Peripatético significa que no era un rabino que se quedaba en una sinagoga y hacía sus enseñanzas desde una sinagoga. Peripatético significa que él era un rabino que caminaba, él era alguien que se movía, como los discípulos de Sócrates. ¿Ya? ¿Vieron la serie de Merlí? ¿No? ¿Sí? Ya.
Merlí era una especie de peripatético porque él salía con los alumnos mientras iba caminando que le hacía las clases. Jesús era igual. Ese era su tipo de enseñanza, el de Jesús. Entonces, cuando vemos que Jesús iba caminando junto al mar de la Galilea, lo primero que estamos viendo es que Jesús estaba trabajando. ¿Ya? No es que Jesús estaba ese día así como día de campo, voy caminando a tomar un poquito el fresco. No, Jesús iba ahí meditando, iba predicando, él iba trabajando. ¿Ya? Y en esto que él va trabajando, vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, echando una red en el mar porque eran pescadores, nos dice Marcos. No es la primera vez que Jesús se encuentra con Pedro y con Andrés. Él ya lo había conocido en unas ocasiones anteriores. Eso aparece en el Evangelio de Juan. Y de hecho se nos dice que Andrés, el hermano de Simón, era seguidor de Juan el Bautista. Primera cosa que vamos a ver aquí. Como bien ustedes dijeron, el seguir a Jesús o el ser un discípulo conlleva renuncias. Y el texto que hoy día vamos a ver está lleno de cosas a las que las 4 personas a las cuales Jesús les habla renuncian. Y aquí vamos a ver la primera. Vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, echando una red en el mar porque eran pescadores. Ellos también estaban trabajando. Las redes en ese tiempo eran grandotas. Había algunas que son incluso de 15 metros de diámetro. Cuestión cotota. Eran redondas, tenían pesos por las orillas y había una cuerda que cuando uno la tiraba, cerraba esta red redonda y entonces dejaba atrapados los peces y los subía. La red de por sí era pesada. La red con peces era muy pesada. ¿Ya? Simón y Andrés están trabajando. De hecho, se nos dice que Andrés estaba tirando la red. O sea que Andrés era un tipo ya forzudo. Era alguien que tenía buen estado físico. Era pescador. ¿Ya? Digámoslo así. Era pescador. Y en el versículo 17 nos dice: y Jesús les dijo, ya que Jesús va caminando trabajando, y ahora los ve a ellos que también están trabajando, Jesús les dijo: vengan conmigo y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Vengan conmigo no es la mejor traducción tal vez, ¿ya? Versiones anteriores dice, vengan en pos de mí o síganme, ¿cierto? Es mejor esa traducción tal vez porque nos da a entender mejor la intención de lo que está sucediendo. Jesús va pasando y Jesús no les dice: ¿quieren seguirme? Oigan, ¿les interesa caminar atrás de mí mientras yo voy enseñando? Jesús aquí da una orden. Y en esto el texto nos muestra la autoridad absoluta de Cristo sobre este par de hermanos Simón y Andrés. Síganme, caminen después de mí. Lo que Jesús está haciendo en este momento es hacerles un llamado a que sean sus discípulos. Pero es un llamado que es radical y de hecho es contracultural, porque culturalmente en este momento los rabinos no salían a llamar a quienes iban a ser sus discípulos. Lo que pasaba era que los rabinos tenían sus escuelas, tenían sus sinagogas y la gente escogía o se acercaba hacia los rabinos de los cuales querían ser discípulos. Y de hecho habían algunos rabinos que eran tan bacanes como Gamaliel, el que educó a Pablo, que ellos tenían ciertas pruebas antes de que aceptara un alumno. Entonces, si tú no cumplías con las pruebas, este rabino te decía: lo lamento, pero no, vaya a estudiar a otro lugar. Aquí Jesús hace lo contrario. Él sale a buscar a los discípulos y él en su autoridad, aquí podemos ver su autoridad divina también, es quien los llama y los hace sus discípulos. Pero ante este llamado, Jesús también les hace una promesa. Vengan conmigo, caminen después de mí y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Jesús está tomando la responsabilidad él. Esto también es contracultural porque incluso hasta el día de hoy, cuando uno va a estudiar, ¿de quién es la responsabilidad? Del alumno, ¿cierto? Aquí Jesús está diciendo: yo haré que sean pescadores de hombres. Está tomando él la responsabilidad. ¿Y cómo responden estos hermanos?
Dejando al instante las redes, ellos lo siguieron. Se nos dice que ellos estaban echando las redes en el mar. Se nos dice que estaba Simón y Andrés. Se nos dice que va Jesús, les da esta orden y ellos obedecen. En todo lo que vemos aquí, hay muchas cosas a las cuales ellos renunciaron. No quiero que digan así como, oh, el pastor está chamullando, ya, yo sé que podemos caer en eso, pero de verdad, culturalmente es tan rico el texto que lo que les voy a decir hoy día, no les voy a decir que es infalible e inerrante, solo Dios y su palabra son infalibles e inerrantes. Pero créanme, ¿ya? Créanme. Primero Andrés había sido discípulo de Juan el Bautista. Y Marcos nos dijo en la perícopa anterior, en el texto anterior, que Juan había sido entregado y encarcelado. Y nosotros sabemos que a Juan después lo terminaron decapitando, solo por el capricho de Herodes. Andrés en este momento, al haber sido discípulo de Juan el Bautista, probablemente todavía estaba cargando con la tristeza de haber perdido a su maestro y también con la desesperanza de que eso que Juan el Bautista estaba anunciando, de que va a venir uno más grande después de mí, quien yo no soy digno de desatarle la correa de su sandalia, no se estaba cumpliendo. Entonces en este momento vemos a un Andrés que está emocionalmente súper afectado. Es un Andrés que está desesperanzado y con tristeza. Por otro lado, el mar de Galilea, si tenía entre 250 y 300 barcos, es porque era un lugar que daba pega. Y si daba pega, daba plata. Si no diera plata, no habrían habido tantos barcos en el mar de Galilea. Entonces, tirar esta red, esperando aquí a que, esperé un ratito que se llene de peces mientras tiramos la cuerda, era plata rápida, era plata ahora al instante, porque ellos sacaban esos peces y se iban a vender al tiro. En ese tiempo no habían refrigeradores y la gente compraba el pescado fresco. Y si no, se ahumaba o se salaba. Pero la cosa era que el pescado se vendía y tenía buen precio. Y de hecho en el mar de Galilea hay peces que no estaban en otras áreas. Entonces había mucha gente que tomaba estos peces y los exportaba a otros lugares. Era un muy buen negocio. Cuando ellos entonces, al atender al llamado de Jesús, dice el versículo 18, que dejando al instante las redes lo siguieron, ellos están renunciando inmediatamente a la plata, al dinero. Ellos no se están preocupando de, oh, Jesús, ya al tiro, pero ¿y si sacamos los pescaditos y así nos vamos con unas moneditas para que pasemos a tomar once en el camino? No. Claro. No, ellos renuncian en este momento, sueltan las redes. Sueltan el ingreso que iban a percibir en ese momento por seguir a Jesús. Por otro lado, ellos eran pescadores, y así nos decía el final del versículo 16, ellos estaban echando la red porque eran pescadores. Ese era su trabajo. En el momento en que ellos sueltan las redes y siguen a Jesús, ellos también renuncian a su trabajo. Renuncian a esto que probablemente se habían dedicado toda su vida. Porque la gente empezaba a trabajar muy pequeñita y empezaba a trabajar instruido por el papá probablemente. De hecho era lo más común, que uno heredaba la profesión del papá. Entonces ellos están renunciando aquí a algo a lo que se habían dedicado toda su vida y en lo que eran expertos. Ellos están renunciando a su trabajo. Por otro lado, eran pescadores por vocación. Y esto lo podemos ver porque cuando más adelante vemos que Jesús necesitaba moverse, ellos de nuevo van así, pescan un bote y métale remando, ¿no es cierto? Después de que Jesús es crucificado, Jesús, ¿dónde los tiene que ir a buscar? A la playa, ¿cierto? Al mar, porque ellos ¿qué habían vuelto a hacer? Habían vuelto a pescar. Entonces ellos eran pescadores de vocación. Cuando Jesús les dice, síganme, caminen después de mí, ellos están renunciando también a lo que en ese momento era su vocación, a lo que entre comillas como que les llenaba. Y por otro lado, cuando Jesús les llama ahora a ser sus discípulos, es también un llamado a renunciar al orgullo. Nosotros sabemos que los pescadores son hombres rudos, ¿sí o no? Y sabemos que Pedro era igual arrebatado, porque el loco era rudo. Ser discípulo de un rabino significaba someterse en servicio a este rabino. El rabino iba hablando, pero los discípulos atrás eran los que tenían que ir tomando apuntes. El rabino no iba a hacer un escrito para después compartírselo a sus alumnos, no. Él se dedicaba a enseñar. Y los alumnos eran los que tenían que estar ahí atentos a todo esto.
Por otro lado, muy similar a como se ve cuando en las películas japonesas, cuando llega alguien a hacerse discípulo de un samurái o de un dojo, siempre los muestran así como que tienen que trapear, ¿cierto? Los tatami, que tienen que hacer el aseo, ¿no es cierto? Pintar la cerca, y claro, encerar, sacar brillo, y tienen que hacer las labores de la casa. Lo mismo pasaba con los discípulos de los rabinos en esta situación. Los discípulos no eran simplemente gente que venía y se sentaba en el aula y esperaba recibir enseñanza. Los discípulos eran gente que iba y disponía su vida por completo para atender a su maestro, para que el lugar en donde él viviera estuviera en buenas condiciones, porque eso también era parte de cómo ellos respondían a ser aceptados para ser enseñados. Entonces en este momento estamos viendo que Pedro y Andrés, o Simón y Andrés, están renunciando a su orgullo de pescadores, a ser los que eran dueños de redes y que sacaban, ¿no? Para ahora voluntariamente someterse bajo la autoridad de Jesús. ¿Qué tal hasta aquí? ¿Ven que había harto? Y vamos a la mitad nomás. Sigamos en el texto. Vamos al versículo 19. Yendo un poco más adelante, Jesús vio a Jacobo, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, los cuales estaban también en la barca, remendando las redes. Jesús sigue caminando. Ahora, Simón y Andrés lo van siguiendo. Pero Jesús no se da aquí por satisfecho y dice, voy a llamar 2 más. Sigue caminando Jesús, vio a Jacobo, que era hijo de Zebedeo. Se nos resalta esto en el texto en 2 ocasiones. Hijo de Zebedeo. Y a su hermano Juan, los cuales estaban también en la barca. Ojo, ellos estaban en la barca, remendando las redes. Sigamos al versículo 20, vamos a explicar todo esto. Al instante los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. ¿Qué podemos ver en este texto? Primero vamos a analizar lo que el texto nos muestra, después vemos lo cultural y después ya vamos viendo las renuncias que tienen. Zebedeo era papá de Jacobo y de Juan. Zebedeo tenía por lo menos un barco, probablemente más. Jacobo y Juan trabajaban para su padre, pero su padre a la vez tenía jornaleros. Y Jacobo y Juan estaban remendando las redes. Remendar también se puede traducir por preparar. La idea era que probablemente los pescadores tienen horarios para salir a la mar y para salir a pescar. Probablemente así como Simón y Andrés ya estaban echando la red, ahora Jacobo y Juan estaban preparando la red, estaban revisando a ver si es que había algún hoyito por donde se les pudieran escapar los pescados, si pillaban algún hoyito, lo arreglaban al tiro porque iban a salir a pescar ahora ya. Ellos estaban a puertas de salir al mar en el barco del papá junto a los jornaleros a tirar la red para sacar peces. Probablemente Zebedeo tenía más barcos porque tenía jornaleros, tenía trabajadores. Y esto también nos hace inferir que Zebedeo tenía una pyme, ¿ya? Él tenía un emprendimiento. Y ojo, tener un barco en ese tiempo igual era una buena inversión. Podríamos decir que era como tener un camioncito hoy día. Y probablemente Zebedeo tenía más de un camioncito. Y tenía pioneras ahí a su cargo. Entonces él era alguien que producía y que tenía buen negocio. Y cuando pasa Jesús, ahora, viendo a Juan y a Jacobo, y los llama, Juan y Jacobo se fueron con Jesús. Dice, dejando a su padre, se fueron con Jesús. Y aquí vemos nuevamente cómo hay algunas renuncias que estos 2 hermanos hacen ante el llamado de Cristo a sus vidas. Primera cosa a la que ellos renuncian ante este llamado de Cristo: a los lazos familiares. El texto nos dice que Zebedeo era el padre y lo recalca. Juan y Jacobo en este momento dejan a su papá, dejan su familia, dejan a quien los había criado, a quien los había sustentado, a quien les había enseñado su profesión, a quien en este momento también los tenía allí trabajando, a quien probablemente les iba a heredar después también su pyme. Ellos dejan a su papá, ellos dejan sus lazos familiares por dedicarse a ser discípulos de Cristo por completo. Por otro lado, yo les decía que las profesiones que la gente tenía en ese tiempo se heredaban de los padres.
Y esto lo podemos ver cuando en la Escritura dice, oye, este Jesús no es hijo del carpintero. ¿Se acuerdan de eso? Y Jesús también era carpintero. ¿Y la gente cómo lo conocía? ¿Por Jesús el carpintero o por Jesús el hijo del carpintero? Aquí también hay una renuncia a la identidad, tanto de Simón de Andrés, también ahora de Juan y de Jacobo, porque ellos eran conocidos como los pescadores. Y en ese sentido, ellos renuncian también entonces a estos lazos tradicionales o a esta tradición de heredar la profesión del Padre, que era algo muy bien visto en la sociedad. En otras palabras, vamos viendo cómo el seguir a Jesús va rompiendo también los lazos o costumbres, tradiciones culturales, ¿cierto? O nuestras herencias culturales. También ellos en este momento renuncian a eso por seguir a Cristo. Por otro lado, pongámonos en el lugar de Zebedeo, el papá. ¿Cómo se sentirían ustedes si ven que sus dos hijos de la nada se bajan del barco, sueltan la red y se ponen a caminar atrás de un rabino que es como medio raro, ¿no? ¿Cómo se sentirían ustedes como papá en ese momento? Cuando Juan y Jacobo dejan todo por seguir a Jesús, ellos renuncian también a sus planes y a sus proyecciones futuras. Probablemente ellos, mientras trabajaban antes de este llamado, decían, le voy a poner empeño, lo voy a hacer bien, porque algún día todo esto también va a ser mío. Voy a aprender lo mejor que pueda, o voy a invertir lo mejor que pueda, o voy a ahorrar todo lo que pueda, porque cuando ya me toque a mí hacerme cargo de la empresa, voy a comprar o renovar la flota de barcos. Y ellos ya probablemente en su cabeza habían hecho proyecciones hacia su futuro, sobre cómo ellos también iban a cuidar ahora del emprendimiento del papá. Pero ellos en este momento en que Jesús los llama, renuncian a estos planes de ser dueños de empresa y renuncian a las proyecciones que puedan haber tenido ellos dentro de lo que querían llegar a hacer con su empresa. Probablemente, si fuéramos nosotros, yo me pongo en el lugar de ellos, yo habría dicho, cuando ya me toque a mí ser jefe, voy a estar todo el día echadito en la playa, ¿no es cierto? Una fogatita al lado, comiendo pescadito ahí asado, y los jornaleros arriba del barco trabajando. Como cuando hoy día la gente quiere ganarse el chavo jefe, yo habría pensado de esa manera. Por otro lado, ellos eran hijos de alguien que tenía una pyme y que le iba bien. Y eso socialmente también da estatus. Los judíos pensaban que cuando tú eras próspero económicamente era porque Dios te estaba bendiciendo. Era una concepción errada, ¿ya? Pero socialmente la gente que le iba bien era bien vista, era como, el Señor les está haciendo favor, está como mostrándoles su favor a ellos. Y esa gente era visto, ¿cómo? Claro, como que les está favoreciendo. Y esa gente era vista así como es bacán, esa persona es bacán. Cuando ellos abandonan todo por seguir a Jesús, ellos también renuncian a su estatus social. Porque de ser futuros dueños de empresa, ahora pasan a ser discípulos dispuestos a ser siervos de un rabino peripatético. Y un rabino peripatético era el que andaba caminando. Y si andaba caminando, andaba cansado, todo sopeado, con los pies llenos de tierra. Entonces no era el mejor estatus para tener en la sociedad en ese momento. Por otro lado, también el hecho de que ellos dejaran todo y siguieran a Jesús les hace renunciar a su posición social. Porque ellos tenían buenos ingresos, ellos ganaban platita con lo que hacían. Entonces ellos probablemente tenían el dinero suficiente para darse gustitos que el resto de la población no tenía en ese momento. Ellos tenían probablemente el dinero para, si podían comprarse barcos, tal vez para comprarse un burro, una carreta. Para no andar caminando de un lugar a otro, probablemente nos subimos a la carreta y nos vamos en burro. Y ellos renuncian a esta posición social de ser gente con buen poder adquisitivo por ahora hacerse discípulos de un rabino peripatético que tenían que andar caminando todo el día. Otra cosa, lo mismo. Pónganse en el lugar de Juan y de Jacobo, que han trabajado duro junto a su padre por construir una pyme. Cuando ellos dejan todo y siguen a Jesús, renuncian a todo lo que habían construido hasta ese momento en la tierra. Porque uno por lo general cuando se saca la mugre, uno ve el objetivo al final y dice, ya, sí vale la pena, ¿cierto?
ya, comprémonos la casa propia. Es que va a salir caro y son muchos años de deuda. No importa, pero vamos a tener nuestra casa. Y uno como que va construyendo cosas que requieren esfuerzo. Y ese esfuerzo, uno como que, entre comillas, le encuentra sentido, le encuentra propósito y ayuda como a amortiguar el esfuerzo, el saber que hay un objetivo al final que va a terminar por compensar todo esto. Cuando Jacobo y Juan siguen a Jesús y abandonan a su padre las barcas y las redes, ellos renuncian a lo que habían construido hasta ese momento. Todo el esfuerzo invertido queda allí. Por lo menos ellos no lo iban a disfrutar. Y por otro lado, aquí me voy a proyectar un poquito en el tiempo, la renuncia que hacen es una renuncia hacia su vida. Y esto se ve de manera literal en que Jacobo, el hermano de Juan, en el año 44 es muerto a espada por Herodes. Cuando Jacobo renuncia a toda esta vida bacán y cómoda que pudo haber tenido, él renuncia al punto de que entrega su vida por completo a ser un discípulo de Cristo. Y literalmente renuncia a su vida. Lo matan a espada. Si no me equivoco, él es el primero de los apóstoles en ser martirizado. ¿Qué tal hasta aquí? Vamos a ver cómo aplicamos entonces este texto. Pero volvamos a nuestra pregunta, a ver cómo podemos responder ahora. ¿Qué conlleva seguir a Jesús? Dejarlo todo, renunciar a todo. ¿Se siente difícil? ¿Sí? ¿Cómo podemos aplicar este texto? Hoy día vamos a ver tres cositas que también pueden ser densas y en las cuales también tal vez me demore un poquito más. Tres cosas. Vengan conmigo y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Lo primero que podemos ver en este texto es que seguir a Jesús conlleva abrazar el llamado de Dios. Jesús es Dios encarnado. Jesús es Dios mismo hecho hombre, entrando a su creación para venir a buscar a sus hijos. Y Dios mismo en este momento, mientras estaba trabajando, va a buscar, y Él de manera soberana también, es quien llama a quienes Él hace parte ahora de su reino del que venía anunciando. Seguir a Jesús, en primer lugar, conlleva abrazar el llamado de Dios. Pero abrazar este llamado de Dios tiene algunas cositas que necesitamos desmenuzar y que el texto nos muestra. Primero, ¿cuántos de aquí les gustaría trabajar para el Señor? Dios llama a personas trabajadoras. Un patrón que se ve a lo largo de la Escritura es que Dios nunca va a buscar a alguien que estaba ocioso tomando el sol y se le revela y le dice, oiga, compadre, usted que está desocupado, ¿por qué no me ayuda ahora? ¿Ah? ¿Por qué no va a predicar para allá? Oiga, usted que es del reino del sur, ¿por qué no la hace de profeta al reino del norte, ya que todos los demás están ocupados? No. Dios llama primero a personas trabajadoras. Y esto lo podemos ver en casos como Moisés. Moisés estaba pastoreando las ovejas cuando siente la voz del Señor acercarse a la zarza ardiente. Cuando Dios llamó a Gedeón, Gedeón estaba ahí, en el lagar del trigo, pero estaba trabajando. Y es allí en medio de su trabajo que Dios lo llama a su labor. Cuando Dios llama a David y lo escoge para rey, David estaba en el campo pastoreando las ovejas, no estaba en la casa, mientras todo el resto de los hermanos se habían presentado delante de Samuel. David estaba ¿dónde? En el campo. Dios llama a personas trabajadoras, no a ociosos, no a vagos, no a gente cómoda. Perdón si esto puede sonar ofensivo, no es mi intención, pero es así lo que la Biblia nos muestra. Dios llama a personas trabajadoras. Dios ahora va a buscar a Simón y a Andrés cuando estaban echando la red. Dios va a buscar a Juan y a Jacob cuando estaban preparándose para salir a pescar. Y Jesús mismo estaba trabajando en ese momento. Dios llama a personas trabajadoras. ¿Pero por qué Dios llama a personas trabajadoras? Dios llama a personas trabajadoras porque Dios usa nuestras experiencias,
nuestras vivencias, las cosas que nos ha tocado vivir, las cosas que nos ha tocado sufrir, las noches de desvelo, el insomnio, el frío, el que las cosas no te resulten, el tener un jefe mala onda, el que el negocio no produjo como uno esperaba, el tener que desvelarse porque mi compañero no llegó al cambio de turno. Todo ese tipo de situaciones que son horribles para nosotros y que nosotros las miramos así como algo negativo, finalmente en el plan de Dios terminan siendo algo positivo. Porque Dios a través de nuestras experiencias y de nuestras vivencias nos prepara para el ministerio que Él tiene para nosotros. Moisés tenía 40 años cuando tuvo que arrancar de Egipto. Tenía 80 años cuando Dios lo llama en la zarza ardiente. Él estuvo 40 años viviendo en el desierto como pastor. 40 años en los que él aprendió a vivir en el desierto. 40 años en los que él aprendió a lidiar, perdón la expresión, no quiero sonar despectivo con esto, pero a lidiar con animales porfiados y tontos como son las ovejas, ¿cierto? Porque precisamente esa experiencia de ser pastor en el desierto era lo que le iba a ayudar después a poder guiar al pueblo de Dios por 40 años en el desierto. Y de que fue difícil, fue difícil. Pero Dios usa nuestras experiencias y nuestras vivencias para prepararnos para el ministerio que Él nos tiene. Aquí tengo que hacer un llamado a nosotros, a que podamos ver la gracia de Dios en las cosas difíciles que nos toca vivir. Por lo general queremos huir de este tipo de situaciones y oramos al Señor para que, Señor, que esto cambie. Señor, por favor, este jefe desgraciado o este compañero de trabajo que no me deja en paz. Y nuestra oración primera, ¿cuál es? Señor, ilumínalo o elimínalo. ¿Te lo llevas o te lo mando? Señor, dame paciencia, porque si me dais fuerza lo mato. Por lo general nosotros tendemos a pensar de esa manera. Ojo, no estoy diciendo que no queramos que las cosas cambien. Es bueno clamar al Señor en nuestra aflicción. Es bueno presentarles aquellas situaciones que son complejas para nosotros y que nos duelen. Pero en eso también sumémosle esta otra parte. Señor, estoy en esta situación que es compleja, estoy en este momento que es súper incómodo. Por favor, cámbialo. Pero por mientras que tú lo cambias, ayúdame, Señor, a confiar en ti, a ver tu gracia en este momento, preparándome también para lo que tú vas a poner en mí más adelante. Porque en eso el Señor muestra su gracia, preparando nuestra vida para también llevar su mensaje, su evangelio, el reino de Dios, a personas que probablemente les va a tocar pasar por lo mismo que a nosotros, pero que no tienen a Dios con ellos. Abrazar el llamado de Dios es también ver la gracia de Dios en los momentos difíciles. Aferrarnos a Él y a confiar en que Él algo está preparando, alguna situación futura para la cual nosotros vamos a estar capacitados, porque Dios nos hizo pasar precisamente por un momento de capacitación. ¿Por qué Dios escoge pescadores? Dios escoge pescadores porque precisamente después Él iba a necesitar cruzar de un lado a otro del mar. Tenía que ir a predicar a la otra tierra. Y Él necesitaba pescadores que supieran cruzar el mar. Cuando hubiera tormenta, necesitaba pescadores aguerridos ahí que supieran controlar el barco mientras la tormenta pegaba. Él necesitaba eso. Él escoge pescadores porque era precisamente las personas que iban a hacer la ayuda que Jesús necesitaba para poder llevar a cabo su ministerio. Pero ojo, tampoco nos agrandemos en esto. Ahora veámonos nosotros. No nos creamos el hoyo del queque. No nos sintamos así inflados de pecho. El Señor me llamó porque me necesita. En buena onda, cuando los mismos pescadores no pudieron controlar y frenar la tormenta y no podían controlar el barco, es Cristo quien frena la tormenta. Cuando ellos habían partido antes y Jesús había quedado orando, Jesús se va caminando por el mar. Entonces Jesús no los necesita para llevar a cabo su ministerio. Pero sí Jesús en este caso nos invita a nosotros a ser colaboradores de Él en llevar su evangelio, el anuncio del reino de Dios a aquellos que tienen necesidad. Y cuando no seamos capaces nosotros de sortear las dificultades que se nos presenten, Dios sí es capaz de sortearlas. Y Él está con nosotros allí, cuando le obedecemos y abrazamos el llamado de Dios. ¿Qué mejor testimonio que un grupo de pescadores profesionales diciendo, compadre, se levantó una tormenta, no fuimos capaces de controlar la barca? Pero ¿sabéis qué? Jesús la paró. Si hubiese sido gente X, usted que se diga, no, yo vendo cabrita en el cine.
y el barco se me fue en collera. Uy, pues si vendía cabrita en el cine, no estaba preparado para eso, pero aquí eran pescadores preparados y en eso que estaban preparados igual pudieron ver el poder de Dios. Lo mismo pasa con nosotros hoy día. Cuando las situaciones parezcan complejas y se nos vayan en collera, a Dios no se le van en collera. Abracemos su llamado, porque por lo general cuando vemos que la tormenta se levante, que ya no podemos controlar el barco, lo que queremos hacer es, ¿para qué acepté esta cuestión? ¿Por qué vine para acá? Yo no sirvo para esto. ¿Sabes qué? No creas eso. No creas eso. Porque esto es un privilegio que Dios nos da, el trabajar para Él. Pero no es algo que dependa de nosotros ni que hagamos solos. Dios está en todo momento con nosotros y en control de esa situación. De hecho, no somos nosotros los que cambiamos corazones. Nuestra labor es ir y anunciar el Evangelio, pero es Dios quien cambia los corazones de piedra en corazones de carne. Abracemos entonces el llamado de Dios. No miremos nuestras debilidades, no miremos nuestras limitaciones como excusas para no hacerlo. Porque Dios es mucho más grande que lo que nosotros podamos imaginar y nuestras limitaciones no son nada para el poder de Dios. Pero también quiero aquí decir otra cosa en abrazar el llamado de Dios. Y es que no todos son llamados a abandonarlo todo. Suena un poquito confuso, pero me voy a intentar dar a explicar. En este texto en el cual vemos a Dios llamando a sus primeros discípulos, ojo, está llamando discípulos, no apóstoles todavía, discípulos. Vemos que ellos renuncian a todo y lo siguen. Y nosotros por lo general pensamos que el trabajar para Dios significa abandonar entonces toda mi vida y dedicarme 100% al ministerio de Dios. Pero no es así para con todos. Hay gente a quien ya Dios llama a renunciar por completo para dedicarse a tiempo completo a su labor. Pero no todos tienen el mismo llamado. Y un ejemplo de eso es el endemoniado gadareno. Después de que Jesús lo sana, él le decía, déjame seguirte, déjame acompañarte, déjame ir contigo. Y Jesús le dice, no, tú quédate acá, tú quédate aquí. Y él obedece y se queda en ese lugar. ¿A qué se dedicaba el endemoniado gadareno? No sabemos. Pero sí sabemos esto. Jesús se va. Pero sí sabemos esto. Cuando Jesús vuelve en una segunda ocasión a ese lugar, la gente ya había escuchado de él. Y ya tenía conocimiento de quién era Jesús. Y lo reciben de buena manera. ¿Por qué? Porque ese endemoniado gadareno tuvo que seguir trabajando en lo que él trabajaba. Pero mientras él trabajaba en su profesión, también iba compartiendo de su fe. Y en ese sentido, no todos son llamados a dejarlo todo. Así que si usted estaba sintiendo en este momento ese peso de decir, pero ¿por qué? Yo no quiero renunciar a esto, yo de verdad disfruto de ser psicólogo, yo de verdad disfruto de ser buena para los negocios, yo de verdad disfruto de trabajar con madera, de hacer muebles, yo de verdad disfruto de construir cosas. Hermano, si el Señor a usted no lo ha llamado a dejar todo, no lo haga. No se imponga eso, porque en donde usted está, Dios está trabajando con usted. Y hay cosas preciosas que nosotros vemos en este abrazar el llamado de Dios. Porque cuando nosotros vemos nuestra vocación y nuestro trabajo como una colaboración al trabajo que Dios está haciendo en este mundo, entonces las cosas se vuelven hermosas. ¿Y no es Dios mismo quien limpia el aire a través de los árboles? Usted es una colaboradora en la labor que Dios hace en la tierra. Y eso nos ayuda a ver nuestro trabajo ahora con otros ojos. Pero cada uno de ustedes vea su profesión y vea cómo su profesión en verdad es una extensión de lo que Dios hace en su creación. Tenemos varios profes en nuestra congregación. ¿Qué es lo que Dios hace con nosotros cada domingo que nos juntamos o cada vez que abrimos la Escritura para leerla? Él nos enseña cómo es su corazón, cuán grande es su amor, cuán grande es su gracia por nosotros. Él instruye nuestra vida para crecer conforme a la imagen de Cristo. ¿No es eso lo que ustedes, profesores, también hacen con estos niños? Cuando se paran enfrente de la sala, les transmiten conocimiento, les enseñan cómo Dios hizo que su creación funcionara y cuán grande es la gloria de Dios en la perfección de su creación, que hasta el día de hoy sigue teniendo las estaciones del año, la luna, las estrellas, el sol y todo sigue funcionando de manera milagrosa. Cuando Dios nos habla a través de su palabra, Él se revela a nuestro corazón. Cuando ustedes hacen clases y le enseñan a los niños, lo que ustedes hacen es revelar a Dios a través de su creación, también a estos pequeños. Ustedes son colaboradores de Dios también en esto. Abracen ese llamado, valórenlo y encuentren gozo también en eso. Y yo sé que las cosas son difíciles. Sé que la educación hoy día está complicada.
pero no dejen que eso los lleve a renunciar, no dejen que eso los lleve a decir, no sirvo para esta cuestión. Pónganlo en oración y que el Señor le guíe también en eso. Por otro lado, una segunda cosa que quiero que veamos hoy es que cuando renunciamos a todo es porque Dios nos manda a abrazar un nuevo propósito. Vengan conmigo y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Vemos que aquí estos 4 discípulos renunciaban a todo, pero no quedaban en el aire, no quedaban en el vacío. De hecho, quedaban ahora con una tarea muy importante y con una tarea preciosa, que era ser ahora pescadores de hombres. Y ese también, hoy día para nosotros que somos discípulos de Jesús, es nuestro propósito y tenemos que abrazarlo. Pero en este abrazar el propósito tenemos que tener cuidado con esto. Yo haré que ustedes sean. Jesús está hablando aquí en un tiempo futuro. Jesús le está diciendo, ustedes tienen un propósito, un nuevo propósito. Hoy día tienen la mayor tarea del mundo. Ustedes antes pescaban peces vivos y los sacaban para que fueran pescados muertos. Hoy día ustedes van a buscar personas espiritualmente muertas para que después puedan estar espiritualmente vivas. Pero aquí Jesús también les dice, yo haré que ustedes sean. Él les está diciendo, hay un proceso que seguir, hay un momento de preparación antes de que ustedes lleguen a hacer esta tarea por completo y a tiempo completo. Y aquí es donde nosotros también tenemos que ser pacientes. Muchas veces queremos hacerlas todas al tiro. Y queremos así como que, sí, volvió mi primer amor, voy a ir a predicarle al mundo entero y voy a convertir a todos y voy a ir a la China y voy a predicarle a mis hermanos que están siendo perseguidos, o voy a ir al Medio Oriente donde el cristianismo está siendo perseguido y yo voy a ir a predicar el Evangelio. Hermano, bacán ese deseo, no lo desechen, no renuncie a eso porque no es un mal deseo, pero deje que el Señor lo prepare, deje que el Señor lo prepare. Simón, Andrés, Jacobo y Juan tenían mucho que crecer. Y ellos estaban directamente con Cristo aprendiendo a hacer misión. ¿Cuánto más no tenemos nosotros que ser pacientes entonces? Pero también en esto, de abrazar un nuevo propósito, tenemos que estar dispuestos a dejarnos instruir por Dios para llegar a cumplir con el propósito que Él tiene para nosotros. Y en esto tenemos que matar nuestro orgullo, porque no estamos listos. Ninguno de nosotros estamos listos. Ninguno, ni siquiera yo, que hoy día ustedes dicen, el pastor. Los pastores no estamos listos, los pastores estamos caminando junto con ustedes, preparándonos día a día en este propósito, viendo qué es lo que el Señor nos pone por delante y las herramientas que tenemos para atenderlo. Pero yo no tengo las respuestas a todo, ni sé cómo atender a todo, y yo estoy seguro que ustedes tampoco. No se frustren. Vean la gracia de Dios, en que Él es quien está con ustedes día a día, caminando junto a ustedes, preparándoles cada vez más para que este propósito de que hoy día somos llamados a cumplir, podamos cumplirlo de la manera que cumpla con su voluntad y no con lo que nosotros creemos que es lo correcto. Tenemos que tener cuidado con esto. Dios nos está preparando como discípulos. Nosotros por lo general queremos saltarnos la parte de ser discípulos y llegar al tiro a la parte de ser obreros. No sirve. Si yo no he sido instruido en cómo hacer mezcla, póngale todo el cemento que quiera. Pero esa cuestión a la primera lluvia se le va a partir. Tenemos que dejar nuestro orgullo de lado, mostrarnos humildes delante del Señor y dejarnos instruir por Él para aprender a llevar a cabo este propósito trascendente que hoy día tenemos. Hay que primero ser discípulo y aprender para después poder trabajar mientras se sigue aprendiendo. Pero tiene que haber un momento de aprendizaje. En este sentido, ser discípulo conlleva que tenemos que renunciar a la confianza en nosotros mismos por atrevernos a confiar en Dios. A veces creemos que ya estamos listos, pero no le preguntamos al Señor si estamos listos o no estamos listos. Confiamos en el Señor, pongámoslo en oración. Señor, ¿es este el momento? Señor, ¿es realmente esto lo que tú quieres? Señor, ¿será que me pusiste aquí en este lugar específicamente porque hay un propósito conmigo? Si el Señor le responde que sí, abrace ese propósito, pero abrace también el llamado de Dios y hágalo tomado de su mano, no por sus propias capacidades. Y en tercer y último lugar, renunciar a todo por seguir a Jesús conlleva abrazar una nueva identidad. Vengan conmigo, síganme, y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Los discípulos en este momento que tenían su identidad puesta en su profesión porque eran conocidos socialmente de esa manera,
porque tenían buenas lucas, porque tenían buenos recursos, tenían buenas herramientas, porque venían de una familia que tenía buena pyme. Ellos renuncian a todo eso porque ahora pasan a ser discípulos de Cristo a tiempo completo. Y esta es una identidad mucho mayor a lo que ellos tenían, aunque pudiese parecer lo contrario. Porque esta identidad que Cristo les da cuando les dice, yo los haré pescadores de hombres, es una identidad trascendente. Es una identidad mucho mayor a lo que cualquiera de nosotros podría alcanzar en esta vida. Porque incluso cuando nosotros estemos en el cielo junto a nuestro Señor, vamos a seguir siendo discípulos de Él. Porque si había sequía y se secaba el lago, ellos dejaban de ser pescadores, pues. Pero Cristo fue crucificado, resucitó, ascendió al cielo. ¿Y ellos dejaron de ser discípulos? Lo mismo pasa con nosotros hoy día. Dios nos da una nueva identidad. Hoy día yo ya no soy el mecánico que era bueno para la hidráulica. De hecho no, porque hace rato lo dejé. Pero si siguiera haciendo eso, yo primero soy discípulo de Cristo, hijo de Dios, pecador, digno de condenación, perdonado por gracia, hoy día salvo y adoptado por Dios como su hijo. Eso es mi primera identidad. Esa es mi identidad trascendente. Y después viene todo lo que complementa lo que es Héctor. Pero Dios nos da una nueva identidad y esta identidad tenemos que abrazarla. Tenemos que abrazarla. Pero para poder abrazar esta identidad, tenemos que estar dispuestos a abandonar nuestra vieja identidad. Y eso es lo que nos cuesta. Y ahí es donde llegamos a lo que decían delante Ricardo. Cuesta renunciar a todo porque uno lo ve como pérdida. Pero cuando nuestra identidad trascendente de hijos de Dios está primero, entonces nos damos cuenta que todo el resto en verdad no está a la par. Pongámoslo en una balanza. ¿Y qué se puede poner a la altura de lo que es ser hijo de Dios, heredero del reino de Dios? ¿Qué se puede poner a la altura de tener vida eterna? ¿Qué se puede poner a la altura de saber que cuando nuestro Rey y Señor vuelva ya no habrá pecado en esta creación? ¿Qué se puede poner a la altura en una balanza de saber que nuestros dolores, nuestras penas, nuestras tristezas, nuestras aflicciones, nuestros sufrimientos van a quedar atrás? ¿Qué se puede poner a la altura de eso? ¿Qué se puede poner a la altura de saber que voy a estar toda la eternidad en la presencia de Dios, pudiendo abrazarlo, conversar con Él, escucharle y disfrutar de Él en la persona de Cristo por toda la eternidad? ¿Qué se puede poner a la altura de eso? Nada. Abrazar nuestra nueva identidad significa abandonar aquello que nos ata a la vida anterior. Yo sé que esto puede producir frustración, porque nuestras identidades se aferran mucho a lo que hacemos, a lo que creemos que somos, y se transforma en una lucha al interior nuestro que a veces ganamos y a veces perdemos, porque incluso cuando pecamos lo que hacemos es volver a identidades cerradas. Cuando pecamos y volvemos a caer en cosas como refugiarnos en la comida ante la tristeza y estoy ahí con la casata de lado viendo la película porque las cosas tuvieron charcha, eso es volver a decir que mi identidad entonces es ser hijo de la comida porque en la comida yo encuentro refugio. Y tenemos que aprender a renunciar a esa identidad también. Dejar que los problemas económicos entonces amarguen mi vida y me digan que no sirvo para nada y que esto no tiene sentido y por qué estoy vivo si no, las cosas no me resultan como yo quiero y en este momento me van a meter preso o mi familia no sirve para nada porque yo... Eso es poner nuestra identidad en cosas perecederas como el dinero y decir que finalmente el dinero es lo que es capaz de darle gozo y valor a nuestra vida, y eso es mentira. Que nosotros hoy día tenemos una nueva identidad y somos hijos amados en cuales Dios siente gran placer al vernos. Y cuando nuestra identidad está puesta en eso, no digo que nuestros problemas desaparezcan, pero entonces sí tenemos un refugio mucho mayor al helado. Tenemos un refugio mucho mayor a las series, a los reels, a los memes. No son cosas malas. El helado no es malo, el dinero no es malo. La familia, ir a buscar consejos en la familia no es malo. Pero nuestra identidad primero debe estar en Dios. Y debemos abrazar esa identidad. Porque si mi familiar me da un consejo que no era el correcto, mi vida no se va a desmoronar. Porque yo sé que Dios es quien me tiene allí, como hijo amado. Renunciar a nuestra identidad antigua por abrazar nuestra nueva identidad significa ponernos bajo la autoridad de Dios. Y aquí es donde hoy día tengo que hacerles esta pregunta. ¿Están dispuestos como discípulos de Cristo a ponerse bajo la autoridad de Dios? Y teniendo eso en mente, sabiendo que hay un propósito mucho mayor, del cual nosotros también somos parte, ¿estamos dispuestos entonces a ponernos bajo la autoridad de Dios? ¿Estamos dispuestos a renunciar a nosotros mismos? Iglesia,
Amar a Dios con todo nuestro ser es poner nuestra identidad en Él. Cuando Dios nos dice que tenemos que amarle a Él por sobre todas las cosas, o con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, lo que Él está diciendo, pon tu identidad en mí. Abraza esta identidad que yo te he dado, porque hoy tú eres mi hijo amado y nadie te va a arrebatar de mi lado. Tengo que preguntarles esto. ¿Es Jesucristo hoy día su Señor y su Salvador? ¿Es Dios Padre también hoy día su Padre? ¿Se ha arrepentido hoy día usted de llevar una vida en donde no renunciaba a usted mismo, sino que se entronizaba a usted mismo y renunciaba a Dios? ¿Cree usted que Cristo va a restaurar todas las cosas? Si alguno de ustedes no lo ha hecho, este es el momento. Sígame, venga en pos de mí, porque Dios nos da una nueva identidad y un nuevo propósito que trascienden todo lo que nosotros podamos haber obtenido algún día en esta tierra. Y el amor de Dios es tan grande por nosotros y su misericordia tan maravillosa que nosotros fallando día a día, Dios no nos da la espalda. Esa identidad está sellada en nuestro interior. El Espíritu Santo, Dios mismo habita dentro nuestro y no nos va a soltar. Esta es la garantía que tenemos de que lo que Dios ha prometido lo va a cumplir. Solo para terminar, Dios nos pide menos de lo que nos ha dado. Sinceramente, piense en cómo era usted antes de conocer al Señor y proyéctalo en el tiempo. A ver qué tanto habría logrado conseguir. Si llegáramos a estar a la par de Elon Musk, si lográramos viajar al espacio ahora con todos estos multimillonarios, ¿habría estado eso a la altura de vivir una eternidad en comunión con el Señor, disfrutando de su amor y de su perfección? Dios nos pide menos de lo que nos ha dado. Y hoy día nosotros ya podemos disfrutar de eso. Seamos discípulos del Señor. Aprendamos a renunciar a nosotros mismos y a abrazar esta nueva identidad y este nuevo propósito en el llamado que Dios nos ha hecho. Porque si hoy día nosotros estamos aquí, es porque Dios mismo fue y nos dijo, tú, sígueme. No nació de nosotros. Dios en su gracia y en su misericordia nos trajo hasta este lugar. Que el Señor nos cuide y nos ayude. Oremos. Buen Dios y Padre Celestial, muchas gracias, Señor. Muchas gracias porque podemos ver cuán grande eres tú, mi Dios amado. Cuán maravillosa es tu gracia en nuestra vida, Padre Celestial. Gracias por llamarnos. Gracias, Padre Santo, porque no te importó lo que éramos. Tú hoy día nos miras y nos ves como hijos amados y hoy día podemos disfrutar de esa identidad en ti, mi Señor. Gracias, Padre Celestial, porque podemos disfrutar de tu perdón. Gracias, Señor, porque a pesar de que pecamos constantemente, tú, mi Señor amado, nos miras con amor, nos miras con misericordia. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros en este camino, porque eres tú quien nos va perfeccionando, porque eres tú quien nos va transformando en pescadores de hombres, mi Señor. Gracias, Padre Celestial, porque también nos das un propósito, porque ayudas a que esta vida que antiguamente parecía sin sentido y agobiante y frustrante, hoy día pueda ser de verdad un gozo en ti, mi Señor. Gracias, Padre Celestial, porque sabemos que somos hijos amados, ahora ya, pero que esto también nos va a acompañar por toda la eternidad. Gracias, Dios Santo, porque hoy también nos das un propósito y haces que nuestra vida, Señor, tenga también un sentido trascendente. Hoy día podemos salir a predicar y poder anunciar y podemos vivir conforme a tu reino. Y en esto ser testimonios vivientes de que tú ya gobiernas, Señor, sobre tu creación. Dios Santo, ayúdanos a abrazar también este propósito, ayúdanos a gozarnos en él, a alegrarnos en él. Ayúdanos, Padre Celestial, a disfrutar de ti en esto, mi Señor. Y mientras tanto, ayúdanos también a abrazarte a ti, mi Señor, a abrazar el llamado que tú nos has hecho, incluso cuando fallemos. Ayúdanos, Padre Celestial, a que nuestro pecado no nos aleje de ti. Ayúdanos nuevamente a ponerlo allí a los pies de Cristo, confiando en que tu perdón ya está sobre nosotros y que nos acompaña, Señor, porque todo nuestro pecado fue cargado por Cristo y pagado en su sangre en aquella cruz, mi Señor. Gracias también, Padre Celestial, porque podemos hoy día disfrutar de esta nueva vida que tú nos has dado. Somos nuevas criaturas, mi Señor. Pero esto solo porque Cristo, nuestro Rey y Señor, dio su vida por nosotros, resucitó por nosotros. Y hoy día también podemos tener esta promesa y esta esperanza maravillosa de que cuando Él vuelva, todos los que estemos muertos en Cristo Jesús resucitaremos para estar con Él por toda la eternidad. Gracias, Dios Santo, porque tú eres grande y maravilloso, y en tu amor y misericordia eres tú quien ha venido a nuestro encuentro y quien nos ha hecho hoy discípulos tuyos, mi Señor. Ayúdanos a ser obedientes, a renunciar a nosotros mismos y a amarte cada día más, poniendo nuestra identidad en ti. Gracias por todo, Señor. Gracias por tu cuidado, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu gracia. Y gracias, Señor, por esta esperanza maravillosa que tenemos, sellada en la cruz de Cristo y en su resurrección. Te agradecemos todo esto, Padre, en el nombre de Jesús.
Amén.